Buenas tardes, apreciados compañeros. En este video como tal voy a explicarles el formato automatizado para registrar las inasistencias en el presente año. Como pueden ver, allí está la tabla en Excel con 7 pestañas, y voy a explicar paso a paso cómo funciona. En primer lugar, este formato nos va a ayudar a registrar las inasistencias y a generar reportes de inasistencias de forma automática, así como también un ranking de los aprendices que tienen más ausentismo en la ficha, de tal manera que podamos ejercer control sobre ello. Entonces, para poder adaptar este formato a cada ficha, debemos hacer lo siguiente. En primer lugar, debemos contar con 3 documentos. El primero de ellos es este formato que están viendo en pantalla. El segundo es el archivo que venimos manejando hasta el momento sobre las inasistencias de la ficha. En este caso vamos a trabajar con la ficha 928. La seleccionamos en el Drive, la descargamos y la tenemos como un documento útil para el proceso que estamos realizando en estos momentos. El tercer documento que vamos a tener a la mano lo conseguimos o lo descargamos desde la Blackboard. Ese documento debemos ir al centro de calificaciones de la Blackboard. Una vez cargue este centro de calificaciones, vamos a ir a la pestaña Trabajar sin conexión y allí vamos a presionar el botón Descargar. Básicamente nos va a hacer un reporte en Excel de los aprendices de la ficha con todas sus calificaciones y juicios hasta el momento. Entonces allí sencillamente presionamos el botón Enviar y finalmente Descargar. Abrimos también este documento y sin más preámbulos comenzamos con el proceso. Entonces volvemos a nuestro formato de asistencia automatizado. Allí básicamente lo que vamos a hacer en primer lugar es cambiar los datos que caracterizan la ficha. Por ejemplo, el número de la ficha, en este caso es la ficha 135-59-28, que corresponde al programa de Tecnología en Gestión Administrativa. El instructor en este caso es el mismo, así que no debemos cambiarlo. En caso de que sea diferente, sencillamente digitar el nombre de la persona que está liderando esa ficha. De igual manera, el horario, si en caso de que sea jornada de mañana, tarde o noche, debemos especificar las horas, y el periodo que corresponde al año y al mes que estamos tramitando en ese momento. El segundo paso en esta pestaña de registro es actualizar los nombres de los aprendices de la nueva ficha. Vamos a extraer esos datos directamente de Blackboard con el fin de que podamos minimizar el error. Entonces vamos a utilizar la fórmula concatenar. Esta fórmula básicamente lo que hace es unir textos en Excel. Entonces en ese sentido vamos a ir a la tabla que acabamos de descargar desde Blackboard, donde, como podemos ver, se nos brinda la información de los aprendices que hacen parte de la ficha. Entonces volvemos, concatenar, seleccionamos en primer lugar los apellidos del aprendiz, punto y coma, seleccionamos los nombres del aprendiz y cerramos la fórmula. Ahora, esta fórmula tiene valores fijos por defecto, entonces hay que retirar los valores fijos de tal manera que al momento de arrastrar la fórmula nos pueda de alguna manera tomar todos los nombres de los aprendices. Los valores fijos son estos signos pesos que están en los nombres de las celdas. Le quitamos un valor fijo y también el valor fijo de los apellidos. De esta manera presionamos la tecla Enter y, como vemos, ya tenemos el primer nombre del aprendiz de esa lista, en este caso Anaya Gloria André Felipe. ¿Qué les recomiendo? Para que no quede junto el segundo apellido y el primer nombre de la persona, a esta fórmula, en la mitad de los dos textos, es decir, donde está el punto y coma, vamos a colocarle, en este caso, un espacio en blanco, es decir, una comilla, un espacio en blanco, otra comilla y otra vez punto y coma. Presionamos Enter y, como vemos, ya el nombre está separado. Ahora lo que nos queda solamente es arrastrar hasta el final. En este caso lo hacemos y vemos que esta ficha, a diferencia de la anterior, tiene menos aprendices, un número total de 27. Entonces ya tenemos los nombres registrados de las personas. Ahora debemos registrar también sus documentos de identidad. Lo vamos a realizar en este caso
también desde la misma tabla de Blackboard. Colocamos el signo igual, vamos a nuestra tabla de Blackboard y allí se encuentra el número de documento que el aprendiz tiene registrado ante el SENA directamente. De igual manera, seleccionamos los signos pesos del valor fijo de la celda, los retiramos y presionamos la tecla Enter. Así solo nos queda de nuevo arrastrar hasta el final. De esta forma vemos que ya tenemos actualizados los números de los documentos de identidad, pero falta otro campo y es el tipo de documento, si bien corresponde a cédula o a tarjeta de identidad. Ese dato lo vamos a extraer también de la Blackboard, pero vamos a utilizar en este caso la función derecha, que básicamente lo que hace es extraer caracteres de un contenido de una celda que estén orientados hacia la derecha. En este caso vemos que en la pestaña nombre de usuario aparece la cédula o tarjeta de identidad del aprendiz y al final nos identifica si es cédula o si es tarjeta de identidad. CC para cédula y TI para tarjeta de identidad. Seguimos con el primer aprendiz, lo seleccionamos y en este caso quitamos también el valor fijo, debemos tener muy en cuenta eso. Colocamos un punto y coma y él nos pregunta cuántos caracteres quieres que extraiga de esa celda. Como vemos, solamente son los últimos dos que corresponden a CC o a TI. Entonces, colocamos el número 2, cerramos el paréntesis y presionamos la tecla Enter. Hecho eso, solo basta arrastrar la fórmula hasta la cantidad de aprendices que tengamos. ¿Listo? De esta manera, pues ya tenemos actualizado nuestro formato de asistencia, en este caso con la ficha ejemplo, que es la número 928. Ahora surge una pregunta, bueno, ¿y si me sobran celdas? Porque el formato tiene un número total de celdas de 35. No debemos eliminar filas ni columnas, eso debe quedar claro. Solamente podemos ocultarlas en caso de que no querramos verlas. Para eso seleccionamos las filas, clic derecho en ellas mismas y vamos al botón ocultar. Listo. Hecho esto, ¿qué debemos hacer? Vamos a seleccionar las 3 columnas que acabamos de modificar. Vamos a presionar el comando Control C, que es igual a copiar. Vamos a presionar sobre esa selección el clic derecho y vamos a ir a esta opción de copiar valores. ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de que en la celda ya aparezca el dato exacto y no nos aparezca una fórmula que si eliminamos el archivo base, que es el de Blackboard, luego vamos a tener problemas para encontrar ese dato. Muy bien, terminado esto, nos dirigimos a, en este caso, actualizar el registro que ya hemos hecho hasta la fecha. Es decir, la primera semana de febrero, que aparece en el formato que descargamos de OneDrive. Solo tenemos que seleccionar la primera semana, copiarla y pegarla en el formato que vemos en pantalla. Automáticamente nos reconoce los comandos. A si asistió, AR si asistió retrasado, F si faltó, FE si faltó excusado o IM si tiene alguna incapacidad médica. En el caso de las fichas diurnas, solo tiene una jornada de lunes a viernes. En este caso corresponde al 1 y 2 de febrero. El 3 de febrero es un sábado. Entonces las fichas diurnas deben dejar esa columna tal cual como está, con el registro de todas las asistencias. Mientras que si es una ficha nocturna, lógicamente vamos a diligenciarlo con la asistencia que se dio en ese día. En este caso, vamos entonces a ver cómo automáticamente se llena el reporte de inasistencia de la primera semana. Vamos a ver esta pestaña que se titula S1, traduce semana 1. Allí vamos a ver el informe de inasistencia. En este caso vemos que se diligenció automáticamente. ¿Cómo lo vemos? Por las celdas que están coloreadas. Esta tabla está diseñada de tal manera que extrae de la pestaña de registro las inasistencias. Nos dice el tipo de documento del aprendiz, la cédula o tarjeta de identidad, el nombre completo, los días en que faltó, las horas que faltó, de tal manera que al instructor solo le corresponde diligenciar el motivo por el cual el aprendiz se ausentó, que como vemos no está al azar, sino que hay unas opciones preestablecidas, que son problemas de salud, problemas económicos, familiares,
alguna calamidad doméstica u otro motivo que el aprendiz exprese. Ahora, la pestaña observaciones está destinada a colocar anotaciones como por ejemplo si la falta está soportada con algún documento o si de pronto tiene alguna particularidad en el caso de que no pueda soportarlo el aprendiz, si son faltas reiteradas, de tal manera que podamos tener control y ejercer las medidas correctivas para estos casos. Ahora, podemos también filtrar como tal este informe seleccionando aquellas celdas que tengan cédulas o tarjeta de identidad, y así veremos de forma resumida quienes no asistieron esa semana a clases. Ahora, si vemos, como estamos hablando de una ficha diurna, el registro se hace por 6 horas, es decir, una inasistencia equivale a 6 horas de ausencia. En caso que querramos o que tengamos una ficha nocturna, debemos cambiar esta letra de la D de diurno a la N de nocturno y automáticamente nos reconoce una jornada de 4 horas. Los datos de ficha y de programa se actualizan una vez cambiamos al principio estas pestañas, así que no debemos cambiarlas solamente en esta pestaña de registro. En las de semana no. Y por último debemos también colocar la fecha a la que corresponde la semana 1. En este caso el mes de febrero, la semana 1 corresponde al 1 y 2 de febrero por ser una ficha diurna, jueves y viernes. Si fuera una ficha nocturna sería 1, 2 y 3 de febrero. Y eso lo colocamos aquí, cambiando solamente el dígito que corresponde. Muy bien. De esta manera, el instructor debería solamente diligenciar las opciones que aparecen allí en la celda y colocar las anotaciones respectivas. Ahora, las demás pestañas corresponden a las semanas que siguen en el mes, la semana 2, la semana 3, la 4 y la 5. Todas estas pestañas se van a actualizar una vez nosotros diligenciemos el registro en esta tabla. Una vez se haga el registro, así como lo hicimos en la primera semana, se va a diligenciar en las siguientes. Ahora, en la pestaña de alerta, que ya es la última, aparece el ranking de los 5 aprendices de la ficha que más inasistencias tienen, teniendo el color rojo para los que están en un estado más grave, amarillo para los que están intermedio y verde para los que faltan pero tienen, digamos, todavía un nivel aceptable, por decirlo así. Entonces aparece tipo de documento, número del documento, nombre y el número de horas que tiene. En este caso, como hicimos una simulación de una sola semana, pues todos tienen las mismas inasistencias. Sin embargo, con la dinámica del registro semanal, vamos a ver cómo cambia. Esta herramienta nos va a ayudar a tener mejor control sobre las inasistencias. Entonces, esto es todo por hoy. Espero que haya sido clara la explicación al respecto. Cualquier duda pueden contactarme y con gusto les explicaré. Sin embargo, es bastante sencillo y la idea es que lo hagamos pronto de tal manera que no tengamos retrasos en el registro. Muchas gracias, compañeros.